Buenas tardes y bienvenidos a todos. Reyes Moliner es nuestra vicedecana, ¿vale? Es psicóloga especialista en psicología clínica, doctora en psicología por la Universidad Jaime I de Castellón, ¿vale? Bueno, pues sin más, os dejo con tu webinar, Tratamiento Psicológico de los Trastornos de Personalidad. Y nada, Reyes, estamos aquí todos escuchándote, ¿vale? Y nada, cuando termine, pues procedéis a las preguntas. Bueno, gracias María José por esta presentación que has hecho con tanto cariño. Yo creo que afortunadamente en nuestra facultad, en nuestro grado, contamos con profesionales, con profesores expertos y yo simplemente, pues eso, en la medida de lo posible, de mis conocimientos, contribuir un poco esta tarde a que conozcáis pues un poquito más acerca de lo que es el tratamiento psicológico de los trastornos de personalidad, ¿vale? Bien, yo cuando hablo de trastornos de personalidad suelo arrancar con una frase que me gusta mucho de Aristóteles, de la Ética Nicómaco, que plantea lo siguiente, ¿no? Como podéis ver, cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, ¿no? Podemos dar fe todos de los enfados que a lo largo del día podemos tener, pero realmente enfadarse con la persona que toca, en la medida, en el grado exacto, en el momento oportuno, con una finalidad clara, ¿no? Y de forma correcta, eso realmente no es tan sencillo. Subyace aquí todo un componente importante de lo que, de alguna manera, de lo que voy a hablar también esta tarde, que es pues esas dificultades que por lo que a la regulación emocional, que insisto es algo que subyace también a esta frase de Aristóteles, no es tan sencillo, no saber manejar las emociones, interpretarlas de forma correcta, actuar de forma consecuente y con un objetivo que no me genere conflictos, es uno de los objetivos que veremos que se contemplan en lo que sería el abordaje de los trastornos de la personalidad. Bien, antes de hablar de los trastornos de la personalidad, definir qué entendemos por personalidad, ¿no? Belloc, Amparo Belloc, una gran maestra para muchos de nosotros, un referente en psicopatología y también a nivel de personalidad, plantea o entiende que la personalidad serían esas características, rasgos, que nos describen, ¿no? Que nos identifican, que nos caracterizan y que nos llevan, de alguna manera, a comportarnos de una manera permanente y estable a lo largo del tiempo, con lo cual el conocer la personalidad o conocer los rasgos que identifican a cómo es alguien, de alguna manera nos permite predecir, ¿no? Vaticinar cómo se va a comportar esta persona en diferentes contextos allá donde vaya, ¿no? Yo les digo también a mis alumnos que la personalidad es esa mochila que tenemos incorporada y que determina cuál es la forma característica de funcionar en mí. Evidentemente, estos rasgos, esta forma de ser y que me lleva pues, a interactuar y a responder a las demandas del entorno, será una personalidad normal cuando yo cuente con recursos que me permiten afrontar dichas demandas de una manera adaptativa y flexibilizo. Hablaríamos de rasgos que es cierto, están ahí, que son permanentes, que son estables, pero que en la medida en que no son patológicos, permiten a la persona adaptarse a las demandas del entorno y en esa adaptación y el afrontamiento que yo llevo a cabo, en la medida en que es una personalidad normal, me llevan a tener al final la sensación de que funciono bien, de que estoy afrontando bien las situaciones. Por eso también hablamos de esa personalidad normal asociada a la autoeficacia, ¿no? A que me permite afrontar, dar respuesta a esas demandas del entorno, ¿no? Esto sería la personalidad normal, ¿de acuerdo? Pero, evidentemente, cuando hablamos de trastornos de personalidad, hablamos de esa personalidad que no es capaz de adaptarse a las demandas del entorno y que genera de alguna forma no una sensación de autoeficacia, sino todo lo contrario, la sensación de fracaso, de sentir un poco que no tengo recursos para funcionar, sentir que a veces voy dando palos de ciego, ¿no? A la hora de responder a lo que acontece a mi alrededor.
hablamos de un patrón permanente e inflexible, tanto de cómo yo experimento las cosas y cómo yo me comporto, que de alguna manera se aleja de lo que sería lo que culturalmente está aceptado. Esa forma de ser, ese patrón permanente y inflexible, además se manifiesta porque hay una interferencia en el funcionamiento del individuo. Hablamos de personas que van a tener dificultades a la hora de funcionar allá a donde vayan, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social. Insisto, concepto de interferencia y también un malestar, un sufrimiento importante, además un sufrimiento continuado. Distinguir este sufrimiento en cuanto a resultado de mi forma de ser frente a un sufrimiento más puntual que sería ese concepto más de estado vinculado a otros trastornos psicológicos que se circunscribiría a situaciones puntuales, ¿vale? ¿Cómo se manifiesta este patrón permanente e inflexible? Cómo la persona interpreta aquello que acontece y también se interpreta a sí mismo, ¿de acuerdo? Hablamos de una forma peculiar de pensar, de unos pensamientos concretos, ¿no? A nivel, estamos en el plano cognitivo. Luego también hablaríamos una manifestación a nivel de los afectos, ¿no? De las emociones. ¿Qué tipo de emociones experimento? ¿Con qué intensidad las experimento? Nos encontraremos con trastornos de la personalidad donde el abanico de las emociones es muy amplio, con intensidades muy altas, pero hablaremos de trastornos de personalidad donde precisamente lo que caracteriza a los mismos sería cierto aplanamiento a nivel emocional. La labilidad, lo cambiantes, ¿no? Esa montaña rusa, ¿no? Que a nivel emocional caracteriza a muchos trastornos de la personalidad y hasta qué punto cuando el sujeto emite una respuesta ante lo que acontece es adecuada o no es adecuada. Otra área que está también muy afectada cuando hablamos de trastornos de personalidad es toda la faceta que tiene que ver con las relaciones con los demás, el funcionamiento interpersonal, ¿vale? Y aquí nos encontraríamos con personas que hacen un gran despliegue a la hora de relacionarse con los demás, ¿no? Y que aparentemente pueden tener buenas habilidades sociales, pero que después esas relaciones se pierden por el camino porque no han respondido a lo que yo deseaba, cuando me he entregado, estaba pensando ahora, por ejemplo, en ese funcionamiento interpersonal del todo o nada, ¿no? Que caracteriza el trastorno límite de la personalidad. Y luego otra área importante es todo el tema del control de impulsos, que se daría también o por exceso o por defecto, o hay un control absoluto, trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, o estaríamos ante una ausencia absoluta de control, como el trastorno límite o el trastorno antisocial de la personalidad, ¿vale? Lo que añade a esta definición el DSM-5 sería que en esa dificultad que estamos comentando ahora que se da a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel interpersonal y en el control de impulsos, para que yo pueda establecer un diagnóstico de trastorno de personalidad, me dice el DSM-5 en la sección tercera que tiene que haber o tiene que estar alterado de una manera moderada o grave lo que se denomina el self y las relaciones con los demás. Es decir, veremos que en los diferentes trastornos de la personalidad el tema de la identidad puede estar alterado, cómo yo me percibo así, a mí mismo, incluso la autodirección. Soy capaz de establecer objetivos en mi vida a corto, medio, largo plazo y moverme, llevar a cabo conductas para conseguirlo. Y luego otro gran área que también tiene que estar afectada de una manera importante sería esas relaciones con los demás, ¿no? La falta interpersonal y el concreto, el DSM-5 aquí nos delimita dos ámbitos. Esa capacidad de empatía que tiene que ser la adecuada. Cuando existe una falta de empatía, también hablaremos de trastornos de personalidad. Y luego la capacidad de mantener esas relaciones íntimas de una manera ajustada, ¿no? Pues el trastorno no filtra o el trastorno esquizoide tampoco filtra, tampoco necesita y el límite necesita en exceso compartir esa intimidad. Y una novedad importante también del DSM-5, un poco en respuesta a esas críticas que se le hacían de definir los trastornos de personalidad
o concluir que alguien tiene un trastorno de personalidad a la medida en que cumple una serie de criterios y qué pasa cuando no cumple todos. Algo que es interesante y que incorpora el DSM-5 en la sección tercera sería el contemplar rasgos patológicos desde un planteamiento dimensional de la personalidad. Y en ese sentido plantea el DSM-5 en esta tercera sección valorar hasta qué punto en esta persona está presente un rasgo patológico como sería el afecto negativo, ¿vale? Frente a la estabilidad emocional. Afecto negativo similar a lo que sería un neuroticismo, ¿de acuerdo? O frente a la extraversión y esa capacidad de relacionarme con los otros y demás, plantea el rasgo patológico del desapego. O frente a la amabilidad como rasgo adaptativo, aparecería para diagnosticar un trastorno de personalidad también la valoración, hasta qué punto en alguien están presentes conductas no amables, conductas antagónicas. O frente a la escrupulosidad o responsabilidad del Big Five, ¿no? La presencia de conductas desinhibidas, conductas impulsivas, conductas no adecuadas. Y por último también valora o también plantea, valorar el rasgo patológico del psicoticismo como creencias extrañas, raras frente a la lucidez. Todo ello desde esas dos grandes premisas que son la generalización y la estabilidad. Hablamos de conductas que se generalizan allá donde la persona va y que se manifiestan o que permanecen estables a lo largo del tiempo. Para que yo me plantee una patología de personalidad, tiene que existir esa trayectoria, ¿no? Desde el final de la adolescencia, inicio de la edad adulta y que permanece estable, ¿no? Cuando le preguntamos a alguien, ¿usted se recuerda alguna vez estando bien? Si hay un trastorno de personalidad muy incapacitante, probablemente el paciente nos va a decir que no ha estado nunca bien o no se recuerda de haber pasado por momentos temporales importantes, ¿no? Un año, estar bien, funcionando de una manera adaptativa, ¿de acuerdo? Otros autores también añaden un poco a esta sintomatología que estamos comentando, pues la inestabilidad afectiva, en la medida en que hablamos también de cierta ansiedad que se puede experimentar ante determinadas situaciones, pues la inhibición de determinadas conductas, alteraciones a nivel cognitivo, a nivel perceptual, ¿no? Conductas, la presencia de conductas impulsivas, conductas agresivas, más características de unos trastornos de personalidad que otros. Otros autores hablan de la disregulación emocional, dificultades a la hora de tolerar las emociones, manejarlas, comportarme o dar respuesta a esas emociones de una manera adaptativa, ¿no? Lo que sería un descontrol a nivel conductual, esa hipersensibilidad a la hora de relacionarse con los demás y también la alteración de la identidad que, como comentábamos antes, el DSM-5 en la sección tercera también plantea como el self tiene que presentar un deterioro moderado a grave. Algo que además se añade a lo que sería la propia patología o las propias características de cada trastorno de la personalidad es que en algunos de ellos se produce además una alta comorbilidad con otro tipo de trastornos, ¿no? Cuando hablamos de la patología dual, por ejemplo, hablamos de ese diagnóstico de trastorno de personalidad, trastorno de consumo de sustancias o pacientes que presentan un trastorno de personalidad como el trastorno límite, pero que también presentarían un diagnóstico de un episodio depresivo mayor, un trastorno de ansiedad, la presencia de autolesiones o de conductas también suicidas o panasuicidas, insisto, algunas de ellas más asociadas a trastornos de personalidad, por ejemplo, del clúster B, que no tanto trastornos de personalidad del clúster C. Hablábamos antes de esa alteración en las relaciones con los demás, aunque, insisto, muchos de nuestros pacientes con trastorno de personalidad pueden tener buenas habilidades sociales y eso nos puede despistar, pero después a la hora de funcionar no es así. Tiene además ese carácter crónico. Veremos a lo largo de la webinar cómo, afortunadamente, y ya os adelanto, contamos con herramientas, con tratamientos psicológicos que nos permiten que los pacientes adquieran habilidades, pero el